Bienvenidos a este vídeo que nos llevará a través de la historia del béisbol cubano desde sus comienzos. El béisbol llegó a Cuba a finales del siglo XIX a través de inmigrantes estadounidenses y trabajadores cubanos que regresaron de Estados Unidos. Se comenzaron a formar equipos locales y se jugaban partidos de manera informal. Uno de los primeros en introducir el béisbol en Cuba fue Nemesio Guillot, un cubano que estudió en Estados Unidos y trajo consigo el amor por este deporte. Guillot fundó el primer club de béisbol en la isla en 1864, sentando las bases para su popularidad en Cuba. Otro personaje clave en la historia del béisbol cubano fue Esteban Bellán, quien se convirtió en el primer latinoamericano en jugar en las ligas mayores de Estados Unidos en la década de 1870. Bellán, nacido en Cuba, fue un pionero que abrió las puertas para que otros cubanos siguieran sus pasos en las grandes ligas. Con el tiempo, el béisbol se hizo muy popular en Cuba y se convirtió en parte integral de la cultura del país. Se construyeron estadios y se formaron ligas profesionales, atrayendo a multitudes de aficionados apasionados. A lo largo de los años, el béisbol se convirtió en el deporte nacional de Cuba, con una pasión y devoción que trascendió generaciones. El país produjo grandes estrellas del béisbol, como Tony Pérez, Luis Tiant y Omar Linares, quienes dejaron su huella en la historia del deporte. Muchos jugadores cubanos talentosos comenzaron a destacar en las ligas internacionales, como la Major League Baseball en Estados Unidos. Nombres como Adolfo Luque y Martín Digo brillaron en el escenario mundial. Con la Revolución Cubana en 1959, el béisbol experimentó cambios significativos. A pesar de la tensión política con Estados Unidos, el béisbol se mantuvo como una pasión nacional y se desarrolló un sistema de ligas amateur y profesional. En las décadas siguientes, Cuba alcanzó logros sobresalientes en el béisbol internacional, ganando medallas de oro en los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Béisbol. Sin embargo, el béisbol cubano enfrenta desafíos en la actualidad, como la fuga de talentosos jugadores hacia ligas profesionales en el extranjero, lo que ha afectado el nivel competitivo del béisbol en Cuba. A pesar de estos desafíos, la pasión por el béisbol sigue siendo fuerte en Cuba, y la historia del béisbol cubano continúa evolucionando. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del béisbol cubano desde sus comienzos.